Sí, bien es cierto que el sufrimiento humano revela nuestra debilidad, pero también revela la gloria de Dios en nosotros. Y es lo que Pablo nos quiere hacer entender en medio de esta paradoja que él está presentando. Consideren que él dice que somos vasos de barro, pero la excelencia del poder de Dios ha sido depositada en nosotros. Él dice que mientras que la muerte de Jesús está operando en nosotros, también la vida de Jesús se está manifestando. Él dice que mientras que la muerte está trabajando, a la misma vez la vida está también trabajando. Y esto había que decírselo a la iglesia de Corintios, porque se había infiltrado un grupo de personas que no habían pasado por nada, que no habían sufrido nada en la vida, que no habían enfrentado conflictos contrarios, que no habían tenido situaciones complicadas, que no habían tenido momentos donde aquellas cosas que ellos decían creer y habían declarado, de repente parecía que no se iban a hacer una realidad. Esta gente se metió dentro de la iglesia de Corintios para tratar de confundir la mentalidad de aquel pueblo. Si ustedes tienen a Cristo, ¿por qué están sufriendo? Si ustedes son de los de la fe, ¿por qué las cosas no le están saliendo como les dicen? Si ustedes son los que han abrazado la vida, ¿por qué algunos de los de ustedes están muriendo? La idea era que llevara al pueblo a claudicar. Pablo está diciendo: un momentito, esta gente que se ha infiltrado entre ustedes no ha pasado por nada todavía, no ha tenido que sufrir las cosas que yo he tenido que sufrir, no han pasado por naufragio, por desvelos, no han pasado por persecución. Este es el asunto, que la gente que no ha pasado por nada trata de consolar a aquellos que han sido quebrantados en la vida, pero aquí tiene que haber más de uno que ha sido triturado a través del camino, que ha sido quebrantado a través de las pruebas de la vida, y hoy está de pie aquí parado para decirle a los más débiles en la fe: esto es parte del proceso, esto también nos sucede en la fe, esto también es parte de lo que tenemos que enfrentar. No te vayas a desanimar porque escuchaste que uno de los nuestros partió con el Señor. Tranquilo, tranquila, esto también nos va a suceder, pero el Dios que estuvo con nosotros en las buenas es el mismo Dios que estará con nosotros en los días del dolor y de la aflicción. Tenemos que tener cuidado cómo nos acercamos a la gente ahora, porque la tendencia es: no hay que llorar. Sí, hay que llorar, es de humanos llorar. Hay que tener cuidado cómo le decimos a la familia ahora: era que el Señor ya no lo necesitaba aquí. No, mi amado hermano, hay cosas de estas que no tienen explicaciones en el momento presente. Nuestra fe no le está buscando explicaciones a cada situación de la vida. Nuestra fe lo que está diciendo es: aunque haya cosas que yo no entienda, mi confianza estará en el Dios de mi salvación. Sí, tenemos que tener cuidado, porque a veces lo mejor que tú podrás hacer por el hermano y la hermana que llora es prestarle tu hombro. Tus palabras serán innecesarias, porque lo único que necesita es el ministerio de presencia, alguien que esté caminando con él o con ella en el día de la duda. Si alguien viene con alguna claudicación, con alguna duda, déjalo que hable, déjalo que se vacíe, déjalo que lo saque dentro de su sistema. ¿Por qué? Porque eso es parte del vaso de barro que está experimentando las debilidades humanas, pero a la misma vez que lo está sacando, a la misma vez el Espíritu de Dios está operando, a la misma vez que lo está soltando para sacar las presiones internas, a la misma vez la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento hará la obra que tú y yo jamás podremos realizar en el corazón. Pablo quería que la iglesia pudiera entender que había situaciones que ellos iban a enfrentar y que él personalmente había vivido, que eran parte de la realidad de la vida. Esta gente no había pasado por nada. Esta gente no había tenido contrariedades. Esta gente estaban amarrados a un pacto que ya había caducado, a unas leyes que ya no estaban en operación, a unos ritos y a unas costumbres. Y le está diciendo: esta gente no ha vivido por causa de la fe lo que yo he tenido que pasar y atravesar. Ellos no califican para poderle decir a ustedes que esto es posible pasarlo, porque el Dios de toda consolación está con nosotros a través de las luchas y las pruebas de la vida. Por eso es que Pablo le hace un recuento a través de su vida
Y es interesante cuando nota uno la vida de este hombre que fue quebrantado por todos lados, que fue perseguido, que fue apedreado, que fue una persona injuriada. Esta persona es la que está escribiendo estos textos de consuelo para una iglesia que necesitaba una palabra de aliento en medio de las luchas que estaban viviendo en ese momento. De hecho, la verdad del asunto, hermanos, es que hay personas que no entienden por qué cosas malas le suceden a gente buena. La verdad del asunto, queridos hermanos, es que no siempre lograremos entender por qué a veces el malo prospera y el bueno sufre. A veces no tendremos una explicación lógica, racional, que pueda traer algún tipo de consuelo. Hay veces que es difícil poder ayudar a la gente a entender por qué el que sirve a Dios con tanta pasión muchas veces son los más dificultades y pruebas que tienen que pasar. Nunca olvidaré cuando estábamos apenas en nuestro 5º año ministerial. Estábamos en una temporada hermosa de la congregación. Apenas estábamos comenzando nuestra construcción. Habíamos estado por 18 meses usando 5 facilidades distintas dentro de la misma ciudad. La iglesia estaba creciendo a unos pasos acelerados. Soberanamente Dios había traído un hombre en mi vida que se llamó Ángel González. Era un anciano, una persona ya un poquito entrada en sus años, y yo era apenas un muchacho de 27 años. Él me adoptó como su hijo sabiendo que yo era su padre espiritual. Qué interesante. Este hombre caminaba conmigo, él esperaba que yo terminara el servicio. Él era el que llegaba 1 hora antes y se iba 1 hora después. Era el que se asegurara que mi carro estuviera trabajando bien, que cuando yo salía mi esposa estuviera bien con mis hijas. Él era el que estaba pendiente de todos los asuntos que tenían que ver con nosotros. En aquel tiempo, Apóstol Johnny, esto de escudero, esto no se conocía. Era simplemente un servidor que Dios había alineado a nuestro corazón y estaba atendiendo las situaciones de nuestra casa. Qué alivio, qué gozo tener al lado de uno personas que han sido servidores sin ningún tipo de agenda, sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de reparación, con reconocimiento, sin reconocimiento. Hay veces que mientras los hermanos estaban durmiendo, ellos todavía estaban haciendo sus tareas y sus trabajos en la obra del ministerio. Así era Juan, y estoy seguro que así también era Leandro. Un día, en medio de la plena construcción, apenas comenzando, recuerdo que uno de sus sueños cuando comenzamos la construcción era poder estar en el día de la inauguración celebrando todo aquello que con tanto esfuerzo estábamos haciendo. Arreglando el vehículo de uno de los hermanos de la congregación, le da un ataque del corazón, un infarto tan violento que lo mató en el mismo instante. Yo estaba en el parque en aquel día, recibo la noticia. Qué dolor, qué tristeza, qué difícil. Se quedó una viuda, se quedaron nietos, se quedaron hijos. Se quedó un sinnúmero de preguntas sin contestar. Se quedó una incertidumbre en el ambiente. A la misma vez que aquello estaba pasando, la iglesia siguió marchando. Hicimos un alto, nos detuvimos, pasamos el dolor, pasamos por lo que había que pasar. Pero aquel hombre que había sembrado su vida, quizás hoy está mirando y está diciendo: aquello no fue en vano, como lo que ha hecho Leandro en esta casa no fue en vano. Haberle servido a la familia Copete, haberle servido a cada uno de los hermanos. Hoy usted puede seguir el legado, la memoria de una familia que entregó a uno de los suyos para la obra y el servicio de la casa del Señor. Pablo está diciendo aquí: hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que no vamos a comprender, pero hay algo que está sucediendo mientras estas situaciones de la vida se están dando. Él decía que había un espíritu de fe. Eso fue lo que lo llevó a citar el Salmo 116:10. Creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. El Salmo lo que está diciendo es que cuando las luchas y complicaciones de la vida te afligen,
Virgen. Ahí es donde tu voz como trompeta se levanta para proclamar una vez más la fidelidad de aquel que te llamó, de aquel que te salvó, de aquel que te dijo: hay cosas que no vas a entender, pero yo nunca te voy a fallar. Hay cosas que no vas a comprender en tu caminar, pero yo estaré contigo a través de los desiertos, a través del luto, a través del valle, a través de las complicaciones. Creí, por lo cual hablé. Pablo estaba convencido que lo que él estaba viviendo no lo iba a retirar de lo que él había declarado y establecido.